Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de cómo pasar de no lectores a lectores. Es decir, cómo abandonar la total ignorancia de los que no leen nada a la absoluta libertad de la literatura. Bueno, pues primero que nada tenemos que estar dispuestos, antes que nada, a emprender una batalla contra la pereza. Eso es lo más elemental y lo más importante para podernos convertir en lectores. Abandonar esa pereza, ese letargo, esa flojera que nos da, que nos causa el siquiera abrir un libro. Esto es producido por principalmente esa falta de empatía que tenemos muchísimo, sobre todo en los países latinoamericanos como el mío, de la falta de herencia cultural donde los padres sean lectores, los abuelos sean lectores y entonces los nietos también sean lectores por naturaleza y no que sea algo que necesitemos aprender a hacer. Qué casualidad que nadie nos dice cómo nos tenemos que vestir a cierta edad, porque ya todos tenemos en claro qué tipo de ropa nos gusta, ya todos sabemos qué deportes dominamos o qué deportes disfrutamos ver, ya sea en televisión o de diferentes formas, pero seguir diferentes tipos de deportes, de juegos, y también tenemos nuestros gustos culinarios muy definidos, ya sabemos qué comida nos gusta y qué comida no. Esto es porque nuestros padres desde chicos nos acercaron esos alimentos que pues hicieron que nosotros tomáramos un criterio y llegados a una edad, nosotros ya decidimos cuál era la cocina que más nos gustaba, qué era lo que más nos gustara que nos prepararan nuestros abuelos, etcétera. Así, así como se los acabo de explicar con estas cosas, es lo mismo que sucede con la literatura. Desafortunadamente, como ya les dije, no tenemos esa herencia en Latinoamérica, en muchos países pobres. No existe esta herencia, existe la herencia de la ignorancia. Esa sí existe. Entonces, como nosotros queremos erradicarla, pues tenemos que trabajar un poquito más para poder llegar al otro lado y ahora ser nosotros, a lo mejor, la primera generación en nuestras familias en heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos esa cultura literaria. Muy bien, entendido ya esto, pues ahora también tenemos que trabajar con nuestra curiosidad. Si no existe la curiosidad por querer conocer nuevos mundos, nuevas formas de consumir y de absorber y de devorar este universo, pues difícilmente podemos llegar a algún lugar, ¿no? Y esto aplica para todo. Difícilmente vamos a lograr nuestras metas si en verdad no tenemos esa curiosidad desatada. En siguiente lugar, pues ahora vamos a hablar de qué es lo que la literatura realmente nos está aportando, porque mucha gente cree que leer solamente es perder el tiempo, porque hay gente que es de negocios, gente que ya sabe hacer miles de pesos, miles de millones de dólares y ya no necesitan realmente hacer nada más al respecto, más que seguir ganando su dinerito. Pero resulta que la literatura también nos ayuda profesionalmente en el campo en el que nos desempeñemos, ya que nos favorece nuestras relaciones sociales. Nos permite que nuestras relaciones sociales sean las mejores. Esto quiere decir que nosotros podemos congeniar con diferentes tipos de personas sin importar que sean de culturas, de creencias, de formaciones, de generaciones distintas a la nuestra. Porque si tenemos un bagaje cultural, un bagaje léxico, un vocabulario que dominemos y que nos permita dominar, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces es importantísimo que la literatura sea ese vínculo para poder crecer y desarrollarnos todavía más. Y no solo eso, también por salud mental, la literatura nos permite desarrollar más nuestros mecanismos, que nuestro cerebro esté trabajando mucho mejor, no nada más necesita oxígeno, también necesita que lo estemos forzando a que se desarrolle y crezca cada vez más con sus capacidades, para poder siempre tener algo mejor que aportar al universo. Bien. Ahora bien, ¿cómo saber qué tipo de libros son los que más me van a gustar? Existe también como un gran mito de que pensar en literatura es pensar en los clásicos, ¿no? Pensar en la Ilíada y la Odisea, pensar en las Mil y una noches,
en libros que para muchos son aburridos, pensar incluso hasta en la Biblia tal vez, ¿no? Bueno, pues resulta que la literatura, como todas las demás áreas, ha evolucionado, sigue en evolución y por lo tanto sigue existiendo literatura fresca, literatura que se va a adaptar a tu medio cotidiano, literatura que a lo mejor se va a acercar a tu forma de percibir y de pensar y de sentir, y eso requiere nada más escarbarle un poquito. Pero no, evidentemente no son los clásicos necesariamente con los que hay que empezar. Otra cosa muy importante aquí es eviten a toda costa las recomendaciones. Las recomendaciones no son buenas. No es bueno que alguien que sí es lector y sobre todo alguien que es muy lector y de repente se acerca a uno que no es nada lector, le diga, mira, yo te recomiendo que leas El Quijote de la Mancha porque es el mejor libro de todos los tiempos. Pues no, o lea Shakespeare porque pues ya está visto que es uno de los grandes, ¿no? Pues tampoco. Lo ideal es que tú vayas encontrando tu ruta, tu camino y tú vayas avanzando a tu paso hasta toparte con el tipo de libros que más te acomode. Pero para esto sí necesitas experimentar. Es cierto también que muchos que apenas empiezan en el mundo de la literatura son, además de flojos, codos. Es decir, no quieren invertir ni un peso en un libro. Quieren literatura regalada porque para ellos, pues si de verdad quieren que los convenzan de leer, tienen que tener libros regalados. Bueno, pues si de regalados te vas a ir, pues está bien. Me imagino que en el cine también regalan las funciones y por eso es que alcanzaste a descubrir que las películas de terror eran tus favoritas. O tal vez la plataforma de internet que te permite acceder a todas esas series y esas películas es gratuita, seguramente, lo ha de ser. Bueno, existe también la piratería. Sin embargo, la realidad es que si tú de verdad quieres desarrollar tus habilidades lectoras, pues tienes que invertirle un poquito y de repente atreverte a gastar en ese libro que tal vez te causa comezón, pero no sabes si te va a gustar hasta que no lo empiezas a leer. Es muy válido que a mitad del libro tú lo abandones. No tienes que acabar un libro, un primer libro, porque no supiste escogerlo bien. No lo tienes que acabar, porque si lo tratas de acabar, entonces vas a tardarte un año en acabar un libro que no te gustó y al final te deja una experiencia de un año de no me gustó leer, entonces mejor no leo porque no disfruté la experiencia. ¡Puf! Y allí se fue otro lector a la basura. Bien, son muchísimas cosas, como ya te estás dando cuenta, las que influyen para que una persona pueda alcanzar a ser un gran lector, y otras cosas que han sido obstáculos durante mucho tiempo y que mucha gente cree que ayudaban, pero en realidad lejos de ayudar estaban perjudicando. Tal es el caso desafortunado de los libros que nos dejan leer en las escuelas. Casi siempre el sistema de educación pública y privada nos incita a leer ciertos libros, ciertas novelas, cierta literatura que ya está bastante estereotipada, que ya está dentro de los cánones, establecida, vista, revista, repasada. Ya sabemos que esa literatura no va a fallar. Entonces se la recomendamos a los adolescentes. Pero no siempre esos libros son del agrado de los adolescentes. Y lejos de incitarlos a leer, lo único que hacemos es espantarlos. No se me olvida un capítulo de una serie de un famoso psicópata que le encanta espiar a las mujeres. Yo creo que ustedes ya más o menos se imaginan cuál es. Y este psicópata trabaja en una librería. Y en esa librería conoce a un niño donde le recomienda libros para leer. Y los libros que le recomienda son El Quijote de la Mancha y Los Tres Mosqueteros. Y los libros son así de este vuelo, ¿no? Y pasta dura, parecían del siglo pasado. Bueno, afortunadamente solo es una serie. Les repito, ustedes no deben de dejarse influenciar. Y si de verdad ya tienen esa comezón, ¿por qué no se atreven? ¿Por qué no empiezan? Finalmente, mi opinión es que la capacidad lectora de las personas es tan inherente, tan natural al ser humano como aprender a nadar o aprender a botar una pelota. Es muy sencillo. Solamente es, de verdad, quererlo hacer. Los espero la próxima semana con un tema diferente.